la pregunta es, ¿de qué color los zapatos? No, mentiras. Me acordé de mi época de universidad. ¿Así? Hace rato. Sí, así. Por eso sí. De universidad. Pero pues ya Listo. existía la cerveza y las mujeres ver. en esa época también. ¿Cuántos vasos de cerveza se observan sobre la barra? No, yo me imagino a todos viendo, No. obvio, los vasos de cerveza. Claramente Sí, están claro, yo me imagino que detallando todos eso. estaban Mira, yo te puedo decir el encantados color con de los las vasos de cerveza. camisetas de las chicas en el orden en que las vi. Si quieres. Ah, Oye, eso Carmen, sí. te las puedo decir. Punto extra para Jorge si me escribe eso. ¿Sí? Bueno, listo, de una. De una. 34 dice Juan David. Uy, Juan David para no tomar sabe mucho de trago. Y eso que es el que más toma. Sí, el colmo. 6, 8, 7, 9, 12. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Vamos a contarlas. Pero las de cerveza, por favor. 10. Rojas, azules, blancas. Muy bien. I've made a few. I've had my share of bad kicks in my bed, but I've come through. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. Esperemos ahí y retrocedemos un poquito. Ahí se van a ver. And we'll keep on fighting till the end. Yo vi 3. ¿Quién vio más? 3, no, 2. Hay 4. Yo vi 3, uno vacío, 2 llenos. No, considera que hay 2 personas sentadas. Miren, miren, A ahí ese va a lado, estar. mira. Ahí hay Ahí debe una haber y dos. dos. Yo vi chico, hay Son uno. dos. Son dos. 2. Y un poquitico más. No, porque piensa que estás viendo adelante. Ah, Eso. sí. Ah. ¿Vieron? 4. 3. Yo vi 3. 3, No, hay 4. ¿Cuál es Juan 4? David dice, detrás hay 34. No, Wanda. Dijeron en la barra, Juan David. Bueno. Conté mal. 3, muy bien. Listo, muy bien, 3, pero nadie me dijo 3. ¿Vieron? Perdieron ahí, en esa parte. Que Vamos a ver ya nos otro habíamos video. tomado una. Pero por favor, atentos, que ya sabemos más o menos cuáles son las preguntas. No más la palabra rojas en esta cabinas. Muchos errores. ¿Estas gomitas de qué color son? Rojas. No, terracotas. ¿La camiseta de qué color? Pues roja. Terracotas. ¿A posilla? Terracota. ¡Ah, eso! ¿Fue tarjeta amarilla o roja? ¡Terracota! Ay, A esas ver, fotos vamos a fueron ver. un hit. Me encanta. ¿Cuál es la pregunta? Ahora todos, terracota. Sí, ya los vi escribiendo terracota. ¿Cuántos pocillos aparecen en el video? 2. 2, No, de blanco. por ahí, Jorge. ¿Quién más? 1, 5. 2, 5, 3, dice 5, William. 1. 3, 2. Natalie. La veo Uno era pensativa. terracota. 1 también. Terracota, ¿sí? Ah. Y uno blanco. Vamos a ver cuántos sabían. No más la palabra rojas en esta cabina. ¿Quiénes ahí? Vean. 4. Entonces, empezamos en la lámpara, 1. Vean, en la 5. lámpara hay 1. ¿Cuál Terracota, la? 2. Ah, Sí, hay sí, cinco. 4. El de un 5. elefante, 3. El que está en la cabina del bar, de donde se bar, hay 4. Al otro computador, 5. Y atrás, abajo del televisor, hay 2, si no estoy mal. Uno blanco y uno como cafecito. No, eso es mucha trampa. Ah. Bueno, digamos que 1. O sea, serían 6. Ni siquiera el que dijo 5. Dijo William que le atinó a las 2. No, son 6, William. Son 6. José Beltrán le atonó a 6. Bien, ¿Sí? José.
Muy bien, José, pero uy, yo creo que ese muchacho lo hizo De al chiripa. azar. Sí. Sí. El chiripa, sí, eso no fue. Sí. Dice que la gente es muy de buenas por acá. Eso no hay lío. Y dejemos con el último para ya cerrar. A ver quién tiene mejor ojo. Último video y nos vamos. ¿Listo? Vamos a ver. A ver. Ay, qué lindo. Eso es un gran ejemplo de trabajo en equipo. O sea, mejor no puede hacer. Listo, vamos a 100 ver. hojas, 72 mariposas. O sea, ya van ¿Cuántos registrando todo. dientes de león habían? Ah, no, mentiras. Listo, vamos a ver. Tiene que decir como, ¿cuántas botellas de Coca-Cola hay en la cesta? Yo las vi y yo dije, no, eso debe ser algo con Coca-Cola. Yo dije como, no, porque sería imposible contar cuántos grillos había, ¿no? Cuántas, no, sería imposible. 1, Había 6 2, grillos. dijo Mauricio. La última Coca-Cola del desierto, dije Jorge. Natalie no ni vio vi la la cesta. cesta. Ay, no. Muy mal. A veces nos emitimos los pequeños detalles. Y es lo que las mujeres son más minuciosas con respecto a los pequeños detalles. 2, dicen por aquí, 3. Vamos a ver cuántos son. Y efectivamente, tenía toda la razón. No sé, son 2. ¿Listo? Espero que hayan divertido un ratito. Recordarles que hay que a los pequeños detalles, Nathan, por favor, y que el trabajo en grupo sí influye mucho, y si hay un buen ambiente laboral. Durante toda la semana estuvimos hablando acerca de comunicación asertiva, de comunicación no verbal, acerca en el trabajo, y pues todo esto nos lleva a un conjunto de un buen trabajo en equipo y un gran ambiente laboral. ¿Listo? Para todos, que tengan un buen fin de semana, que Dios los bendiga, y nos vemos la siguiente semana. Para todos los de Colombia, Estados Unidos, Cuba, Barranquilla, bueno, en fin, todos los que estén desde muchos lugares del país o pues fuera del país. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana con más. Chao. Chao, Chao, gracias. Oscar. Adiós. Gracias. Gracias. Buen día. Chao, que les vaya bien. Bueno, equipo, muy buenos días a todos. Espero que les haya sido de su agrado todas las actividades que hemos tenido a lo largo de esta semana para pues despejarnos un poquito, salir de la rutina y mirar, interactuar entre todos. Gracias a Carolina Navarro por ayudarnos a gestionar estas actividades de inicio de las capacitaciones. Bueno, hoy tenemos la última capacitación, la última sesión de Pace Agile, donde vamos a entrar en detalle en algunas de las ceremonias y los, digamos, las características o los tips más relevantes. Entonces, me permiten un segundo, voy a compartir la pantalla. Aquí está. Bueno, nosotros hemos estado, a lo largo de esta semana, hemos estado mirando temáticas relacionadas con el agilismo, ¿verdad? Iniciamos
un repaso rápidamente, pero corto. Iniciamos con todo lo relacionado con la filosofía del agilismo. ¿Qué elementos debemos tener en cuenta para que la implementación de este tipo de marcos de trabajo sea lo más natural posible entre una organización? Entonces vimos los principios, vimos pilares, vimos valores y elementos que son la base estructural del marco de trabajo. Si estos elementos están flojos de cierta manera o no están bien interiorizados, es muy probable que cada vez que estemos ejecutando un proyecto con el marco de trabajo no se obtengan los resultados esperados. Esas bases deben ser muy fuertes, los valores, los principios y la organización realmente interiorizarla. Y en ocasiones anteriores, pues los compañeros nos hacían alusión a que la cultura organizacional también es un elemento, digamos, que está inmerso y estos valores deben estar dentro de la cultura organizacional para que, digamos, que la integración del marco de trabajo sea lo mejor posible. Luego empezamos a ver los roles y vimos 3 roles bien marcados que era la persona encargada de los requerimientos del cliente, de hacer ese contacto con el cliente y saber sus necesidades y plasmarlas en un, digamos, en un documento que se llama, o en un artefacto que se llama Product Backlog, la lista de requerimientos de producto. Luego empezamos a mirar los otros roles, como el Scrum Master, que es aquel líder que tiene que velar porque el marco de trabajo se interiorice, por velar que no existan algún impedimento a nivel de conocimiento del marco de trabajo o a nivel de impedimentos, ya sean técnicos dentro del equipo, para poder escalarlos y resolverlos lo más pronto posible. Y está el rol del developer o el equipo de desarrollo, que al final son aquellos encargados de materializar estos requerimientos en el producto o servicio que quiere el cliente. Insisto, estos marcos de trabajo ágiles surgieron de la necesidad de poder entregar sistemas de información de una manera mucho más ágil y de una buena calidad, pero se permearon en cualquier tipo de proyectos, de logística, de marketing, entre otros, porque sus principios son los más transversales posibles. Luego empezamos a mirar un poco más a detalle lo del Product Backlog, del refinamiento, digamos, el elemento esencial para empezar las diferentes ceremonias. Cuando empezamos el sprint, que ahorita vamos a entrar en detalle qué es el sprint, tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a hacer entregas al cliente con cierta regularidad, cada 15 días, cada mes, cada semana. Eso depende mucho del producto mínimo viable que podemos crear. ¿Qué es el producto mínimo viable? Al final son estas características mínimas que satisfacen al cliente para proporcionar un prototipo y mirar o tener realimentación futura para los siguientes sprints. Aquí están un ejemplo, pero para ser un poco más práctico voy a colocarles este ejemplo de qué es un producto mínimo viable y qué no es un producto mínimo viable. Si ustedes se dan cuenta, digamos que aquí nos pide un cliente un automóvil. Empezar en cada sprint a darle una llanta, el chasis, el motor y entregar al final del último sprint el carro no es un producto mínimo viable, porque desde la primera interacción el usuario no va a poder hacer uso del automóvil o bueno, de transportarse, que es la necesidad que él quiere mitigar. La segunda opción, que es tratar de darle alguna alternativa de movilidad, como una patineta, una bicicleta, una motocicleta, y finalmente el carro se confunde a veces con el producto mínimo viable. Tampoco es una percepción y hay que tener en cuenta porque en algunos casos nos guiamos a que ese es un producto mínimo viable. No. La idea de producto mínimo viable es poder entregarle ese transporte desde un inicio en una versión mucho más austera. Por ejemplo, si se dan cuenta, desde la primera versión del último ejemplo, tenemos un automóvil que se desplaza, pero pueden posiblemente solo ir 2 personas protegidos con una carrocería para evitar pues lluvias o efectos climáticos, ¿sí? Pero desde la primera iteración o desde el primer sprint ya tiene un producto que puede usar. Claro, no con todas las características que conforman el Product Backlog o la lista de requerimientos, pero sí
con uno inicial que puede hacer uso de este producto o servicio. Esta es la idea de producto mínimo viable. Por eso en cada sprint estamos entregando una funcionalidad y mejorando las funcionalidades de lo que nos está solicitando el cliente, para finalmente sí tener el automóvil, en este caso en particular de ejemplo, que nos está pidiendo. Otro ejemplo que podemos ver es este caso de una aplicación para hacer, digamos, turismo. En la primera iteración, el primer sprint, el producto mínimo viable va a tener unas características de el nombre, digamos, del sitio donde pueden visitar, alguna descripción, ¿sí? Pero no va a tener fotos, no va a tener calificaciones, no va a tener la distancia, bueno, a grandes rasgos no va a tener la distancia, por ejemplo, donde está ubicado. Y en cada una de las iteraciones o de los sprints va a surgir una versión con más características. Aquí se dan cuenta que en la versión 1.0 ya tenemos la imagen del sitio, las calificaciones según las recomendaciones que han dado, ¿sí? Los diferentes, ya hay un usuario que se registra para tener un seguimiento de cuáles son los sitios que ha visitado, bueno, y si ha dado calificaciones, entre otros. Y finalmente, en la última versión, no solo está lo que ya hemos desarrollado, sino ya está una versión en la cual se integra con Google Maps, con Waze, ya tiene otros links donde pueden mirar el sitio, ya sea en Twitter, en YouTube, bueno, las diferentes redes sociales en las cuales puede profundizar sobre el sitio. Entonces, cada una de estas iteraciones, en este caso particular de la aplicación, es un aumento de valor y desde la primera tenemos un producto mínimo viable, es decir, tenemos una aplicación que funciona, no con todas las características, pero con las mínimas con las cuales una persona pudiera hacer uso digamos, de buscar información turística dependiendo de la ciudad que escoja. Entonces, ahí estamos viendo una de estas características. Por aquí José nos tiene la mano alzada. Cuéntanos, José. Iván, una pregunta cuando se habla entonces de producto mínimo viable, yo me estoy imaginando que ya es después de una etapa de salida productiva. Lo que pasa es que José, en cada uno de los sprints, nosotros tenemos un entregable potencial que le podemos hacer al cliente, ¿sí? Entonces, desde el primer sprint vamos a tener una versión con las mínimas características para que sea funcional y sale a producción, ¿sí? Por eso cada vez que estamos entregando tiene una versión, por ejemplo, ahí de la primera, que está un poco pues sin imágenes, sin calificaciones, sin ni siquiera un logueo de un usuario, ¿sí? Pero ya tiene una versión la cual una persona puede de manera informativa entrar. Por eso lo del automóvil también es un ejemplo y es el automóvil se desplaza, ¿sí? Esa primera versión del producto mínimo viable, ese automóvil es funcional, que no puede llevar de pronto carga, no tiene baúl, no tiene para pasajeros adicionales atrás. Sí, tiene unas restricciones, pero ese automóvil no está, digamos, es funcional, no está parado. Tiene motor, tiene las características mínimas para que pueda desplazarse. Lo mismo ocurre aquí. El producto mínimo viable es esa primera versión, bueno, aquí dice que la versión 0, por decirlo de cierta manera, que el cliente va a ver para empezar a dar una retroalimentación como tal y poder hacer ajustes en los diferentes sprints. Diana, cuéntame. Por ahí tienes la mano usada. Hola, sí, pues bueno, me gustó mucho el ejemplo del automóvil para el producto mínimo viable, pero me quedó la duda. Entonces, si los sprints comienzan después de tener el producto mínimo viable, ¿cómo se le llaman a los pasos anteriores para lograr ese producto mínimo viable? Si ya no son sprints, pues, o si inician los sprints después. Lo que pasa es que el producto mínimo viable se realiza en el sprint como 0, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay que, en una ceremonia que vamos a ver ahorita, de planificación, se seleccionan cuáles son los elementos del Product Backlog con los cuales se da cumplimiento a un producto mínimo, ¿sí? A esa primera versión en las cuales nosotros podemos entregarle al cliente, ¿sí? No hay sprints
antes o tareas de desarrollar sin que esta primera tarea, este primer se hace en el sprint 0 para identificar anterior qué elementos pueden hacer parte de ese producto, qué consideramos que el cliente podría tener de manera funcional en el producto o servicio que solicitaron. ¿Sí? Iván, Entonces, si quieres, ese va en el primero. Gracias. si quieres te complemento un poco. Creo que Dale, de Josh. pronto Diana, la confusión que puede tener es de pronto sí, como que cómo el equipo sabe cuál es ese mínimo viable y de pronto puede pensar de que es que el cliente, digamos, te establece unos mínimos viables. No es tan así, o sea, sino que el equipo como tal, pues tiene la capacidad de establecer cuáles van a ser las entregas y cuál es el producto mínimo viable que se le va a ir entregando paulatinamente en cada sprint al cliente. Eso lo determina el mismo equipo Scrum. Tal cual. Listo, Gracias. gracias, Jorge. Gracias, George. Tal cual como dijo nuestro compañero, lo determina el equipo. Por eso la visión de cuál es el producto o servicio que quiere el cliente, la identificación de la lista de requerimientos que el Product Owner está armando. Y cuando empezamos a identificar el primer sprint donde vamos a mirar el producto, ahí es donde decimos estos elementos, el conjunto de estos elementos del Product Backlog van a ser un producto mínimo viable. Por eso cuando uno determina si el sprint es de una semana, el sprint es de 15 días, el sprint es de un mes, está directamente relacionado con qué vamos a entregar de producto mínimo viable. Si para la conjunción de este automóvil nos vamos a gastar un mes, nuestro sprint debe ser de un mes. Si nosotros miramos aquí el primero, pues entregarle unas llantas muy posiblemente en una semana, ¿sí? Pero no va a ser funcional, ¿sí? Ni siquiera el monopatín que hay por aquí en la segundo caso, ¿sí? Porque pues los requerimientos que él necesita es transportarse con cierta protección ambiental, por ejemplo, digamos que la diferencia entre las diferentes opciones que podemos ver en el segundo caso. Entonces, determinar ese producto mínimo viable, pues nos ayuda a determinar el sprint, ¿sí? En la duración del sprint, necesitamos 15 días para hacer el carro, la primera versión. Es muy probable que necesitamos un mes, por ejemplo, porque pues vamos a tener que generar una carrocería, así sea una versión más light o más ligera, con los diferentes elementos, pero sí está amarrado a eso. Por eso no es tanto a libre albedrío decir, no, voy a hacer sprint de una semana, voy a hacer sprint de 15 días, de un mes. Ah, bueno, pero ¿por qué? Porque para ejecutar un producto mínimo viable voy a tener un tiempo o una complejidad para llevarlo a cabo, ¿sí? Bueno, empecemos con las... No, dale, es que no vi la mano alzada, pero dale, tranquila. Sí. No, como para entender entonces el concepto, yo entiendo entonces que cada sprint siempre vamos a tener un producto mínimo viable que entregar. Yo lo estaba confundiendo de pronto el término como tener algo ya con funcionalidad para lo que se está desarrollando. Pero entiendo, por ejemplo, en el caso del carro, por ejemplo, en el sprint uno podría hacer tener el diseño de la carrocería como un mínimo producto viable. No, lo que pasa es que sí debe ser funcional. Por eso el ejemplo aquí de la herramienta, digamos, de esta aplicación de turismo, sí debe ingresar y ver lo mínimo que tendría uno, que sería el de una ciudad, qué sitio, en qué dirección está, ¿sí? Y si es turístico, si es recreativo, si es histórico. Digamos, los elementos mínimos, pero ya desde la aplicación, en este primer caso, debería ser funcional. Claro, muy posiblemente aquí no me logueo, aquí no veo comentarios, no veo recomendaciones, no veo calificaciones, porque en esta versión, para que sea mínimo viable y entregarla en un tiempo prudente, tendría que tener eso. En cambio, no es un producto mínimo viable decir, no, aquí vamos a diseñar la base de datos de cómo voy a guardar la información. No, eso no es un producto mínimo viable porque no es funcional. Sí debe tener la característica de funcional. ¿Sí? Es un aspecto muy importante a tener Ahí en como cuenta. para que lo tengan presente, funcional quiere decir que al final el usuario final pueda hacer uso y le pueda dar valor lo que le están entregando. Entonces, si ustedes definen la base de datos
como mínimo producto viable, pues el usuario final no lo va a poder usar. Entonces no le está generando valor y parte del agilismo es ese, dar entregas cortas, incrementales que generen valor. Néstor tiene la mano levantada. Cuéntanos, Néstor. Y yo voy a complementar lo que está diciendo Natalie. Digamos que uno de los principios básicos es que cada entrega que yo haga efectivamente se vaya viendo que sea funcional, utilizable y que efectivamente genere valor para que vaya creciendo el producto. Eso es básico, que todas las entregas tienen que ser funcionales. Por ejemplo, si yo tengo una interfaz que va a interactuar con la base de datos guardando o mostrando información, ahí ya podría ser el producto mínimo viable. Sí, esta interfaz que vemos aquí de aplicación, muy posiblemente o obviamente detrás va a tener una base de datos donde guarda el nombre del sitio, relacionados con las ciudades, muy posiblemente la dirección, ¿sí? Elementos. En la siguiente versión, que sería la 1.0 que se ve aquí en la mitad, claro, esa base de datos muy posiblemente aumenta las tablas de la base de datos, bueno, si es relacional, por ejemplo, o los elementos que están con los que está hecha, y la interfaz también ya incluye más elementos. Entonces, en cada entrega se le va a generar más valor al cliente, pero desde la versión inicial o desde la primera iteración, tenemos que entregarle algo que sea funcional. No puede ser solo el diseño de la base de datos, en la segunda las interfaces gráficas como van a quedar, pero solo en un mockup o en una imagen y no funcional, o no que pueda interactuar el cliente. Eso no es considerado producto mínimo viable. Entonces, esa es la diferenciación de las metodologías tradicionales, que generalmente el diseño está, cuando se acaba la fase de diseño, están todas las tablas de la base de datos determinadas. En la segunda versión, pues todas las interfaces, ¿sí? En cada uno de los pasos que está avanzando. Aquí hay una primera versión de la base de datos, en la segunda versión aumenta esa base de datos y su interfaz, y en la tercera versión, muy posiblemente la definitiva, ya estará la base de datos con todas las tablas, las relaciones, los elementos y la interfaz completa, ¿sí? Entonces, en cada avance se va creciendo tanto los elementos que no son visibles para el cliente, como bases de datos, los servidores con los cuales se hace la comunicación y demás características, pero va evolucionando en cada entrega. Pero desde la primera ya tenemos esa versión. Iván, si quieres también como para complementar, y perdón que participe tanto, de pronto el compañero, no le di el nombre, disculpa que te diga el compañero, que te hizo la pregunta puntualmente con el ejemplo del vehículo, de pronto para darle claridad, el tema del diseño y todo lo demás, esa información es la que levanta el Product Owner como en la reunión previa que tiene con el cliente. El cliente te determina cómo es el diseño, de qué color, en fin, todo. Lo que de pronto sí, o sea, la finalidad del producto, ¿cuál es? Poderse transportar, independientemente de que si el vehículo va ya pintado, si va con 3 ruedas hasta ahora, si va con 2 puestos. Entonces, la funcionalidad debe ser de que el cliente, cuando tenga el primer entregable del vehículo, pueda desplazarse dentro del vehículo o utilizarlo como tal. A eso se refiere puntualmente en este ejemplo del vehículo con la funcionalidad. Gracias, Jorge. Sí, señor. Gracias. Antonio, cuéntanos, tienes la mano alzada. Yo tengo una consultica. Hay dos conceptos. Uno es el Product Goal y el otro es el Sprint Goal. ¿Cuál cambia en cada sprint nuevo y cuál no? Bueno, cuando estamos hablando de la meta del sprint, sería, por ejemplo, en este caso el automóvil, en cada uno del sprint va a tener, en este caso particular, que se pueda transportar 2 personas, por ejemplo, será la meta de este sprint. En el siguiente, la meta del sprint es que se pueda transportar y pueda llevar, no sé, tenga como maleta o un baúl para llevar cualquier producto. En el tercero, ya tenga, digamos, la totalidad de los pasajeros, de pronto no con todos los elementos de seguridad, los airbags, bueno, todos digamos, las últimas características, y al final ya sería el carro que pidió, o el automóvil que pidió el cliente. La meta del producto es el automóvil, el final, que la meta del producto lo conlleva la totalidad de los requerimientos del Product Backlog, ¿sí? La meta del sprint es que en ese Product Backlog yo voy a escoger algunos elementos
para crear un producto en cada sprint. Entonces, esa es la meta del sprint. Entonces, si te das cuenta, 1 en la totalidad y la meta de cada sprint son lo que se compromete el equipo de trabajo a entregarle valor al cliente en cada determinado sprint o finalización del sprint. Entonces, esas son las dos diferentes. La idea es que la suma de cada uno de los sprint generen el valor del producto o el Goal Product como tal. ¿Listo? Esa es la Gracias, diferencia. No, con gusto, Antonio. Bueno, ¿qué pasa con las ceremonias? Hay 5 ceremonias que se llevan a cabo cuando estamos hablando de agilismo. ¿Sí? El sprint, que es como el contenedor de todos los elementos y se cuenta como una ceremonia. Entonces, el sprint generalmente se recomienda que no supere un mes. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos hablando de generarle valor al cliente con cierta regularidad. Yo puedo tener sprint de un mes, sprint de 15 días, sprint de una semana o de 3 semanas. Eso lo determina mucho el alcance que tengamos de cada uno digamos, la meta que tengamos en cada uno de los sprints. ¿Sí? Si nosotros podemos generarle valor en nuestro producto semanal, pues hacemos sprint semanal, que es un poco arriesgado también por el tiempo, pero dependiendo del producto, lo podemos lograr. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros estamos participando en un proyecto al interior de Pace Consulting, que es de mejora de procesos y de documentación, en el cual pues estamos haciendo sprint semanal. Pero si es un proyecto de desarrollo de algún módulo, es muy probable que en una semana no se pueda generar valor y se deje cada 15 días. Si estamos haciendo un proyecto donde estamos involucrando lo de la creación de un automóvil y dándole valor, es muy probable que lo dejemos cada mes. Entonces, depende mucho del alcance, determinamos ese sprint. ¿Qué pasa con el contenedor? Bueno, vamos a tener 4 ceremonias dentro del sprint. La primera de planificación, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer en ese sprint? Vamos a tener que seleccionar algunos elementos según la priorización del Product Backlog y vamos a estimarlos según su complejidad. ¿Sí? En esa ceremonia están todos los integrantes del equipo de desarrollo haciendo uso de alguna técnica que vamos a mirar a continuación. Si el sprint es de un mes, se recomienda que la planificación sea como máximo de 8 horas. ¿Sí? Si nosotros de 15 días, pues proporcional, máximo que sea de 4 horas. La planificación de un sprint de un mes no puede durar 3, 4 o la primera semana. Ya estamos de antemano quitando tiempo para digamos, para la ejecución posterior. Por eso es muy importante tener en cuenta estos time box o tiempos, ¿sí? 8 horas como máximo si el sprint es de un mes. Se recomienda tener reuniones diarias que se llaman daily, los daily Scrum, de 15 minutos como máximo. Vamos a ver ahorita en detalle qué elementos hay ahí, pero es una reunión para mirar lo del día a día de su ejecución y si hay algún impedimento en alguno de los miembros del equipo que pueda retrasar sus tareas asignadas. Finalmente, hay 2 ceremonias, las cuales hay una de revisión o el review, que es cuando el equipo de desarrollo muestra lo que desarrolló en el sprint. ¿Sí? Se recomienda que sea una reunión de 4 horas si el sprint es de un mes. Y aquí está el equipo de desarrollo mostrándole al Scrum. Perdón, se fue. ¿Se cayó? ¿Aló? Okay. ¿Soy yo o se fue el compañero? Ah, no. Se cayó yo creo. Se fue. Ah, Sí, se fue. Blambe, por este mi ladito, internet creo que está el molestando equipo... ¿me escuchan? No sé si me escuchan por este otro... Sí, te escuchamos. Sí. ¿No? Sí, yo ya. Sí. Listo, qué pena, es que tengo aquí el equipo principal Parece que me hubiese sacado de la reunión, entonces permítanme un segundito, porque estaba proyectando, era con ese. El otro lo tengo. Ahí no te escuchamos. Ya volví por el principal, entonces listo. No sé, me sacó de la reunión como tal, tan extraño, pero bueno. Les comentaba, entonces, tenemos
la reunión de revisión, que es donde el equipo de desarrollo nos va a mostrar qué fue lo que desarrolló en ese sprint al Product Owner, y muy posiblemente también el cliente puede estar en esa reunión, ¿sí? Ya al finalizar, el Product Owner pues identifica cuáles son las historias de usuario que clasificaron, que se desarrollaron a cabalidad en ese, digamos, en ese sprint, y son considerables potencialmente para entrega al cliente. Y la última ceremonia es la retrospectiva, que es aquí donde solo está el equipo, digamos, está el equipo de desarrollo para identificar cuáles son las cosas que se hicieron a lo largo, que fueron beneficiosas para el sprint, cuáles no deberíamos hacer, y hay varias técnicas que podemos ver al respecto. Entonces empecemos con el sprint planning. Entonces a ver aquí los títulos. Listo. Hay que tener, perdón, antes del planning, hay que tener en cuenta que tenemos que medir, de cierta manera, el progreso del sprint, ¿sí? Cuando iniciamos un sprint, hemos seleccionado algunas historias de usuario de la totalidad del Product Backlog, por ejemplo, unas 20 historias de usuario, las cuales tienen unos puntos asignados. Entonces, esas 20 historias de usuario pueden tener, digamos, si tienen 40 puntos de historia de usuario. Si nosotros vamos a desarrollar esas 40, o aquí, como en el ejemplo, que es alrededor de, pongámosles, unas 100 planeadas, al finalizar el sprint, si es en 15 días, ya deberíamos tener 0 si nosotros hacemos el seguimiento mediante el burn down chart, es decir, va disminuyendo cada día y es una línea, digamos, es una línea recta desde el inicio de los puntos de historia de usuario hasta la finalización. ¿Qué son los puntos de historia de usuario? Y lo vamos a ver aquí ahorita que iniciemos el sprint planning, y es: yo a cada historia de usuario le voy a asignar una complejidad dependiendo del esfuerzo que requiera para ejecutarla, ¿sí? Entonces hay historias de usuario que tienen una complejidad baja, otras una complejidad media y una complejidad alta o muy alta que va a consumir más esfuerzo para llevarla a cabo. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, unas 10 historias de usuario, volvemos, y los puntos de esa historia de usuario puede sumar 50, 100, dependiendo de la sumatoria de cada una, de la complejidad de cada historia de usuario. Yo le hago un seguimiento. Entonces, el equipo de desarrollo hace un seguimiento para mirar que al finalizar el día, por ejemplo, el día 10 debería estar ya 0 historias de usuario pendientes por desarrollar, ¿sí? Claro, si ven ustedes esta gráfica, pues la verde la planeada y la roja es la ejecutada, la real. Esto puede tener una diferenciación, y sí, dado que al inicio estamos asignando una complejidad y estamos mirando si el equipo de desarrollo tiene la habilidad para poderla llevar a cabo en esos tiempos. Entonces estamos midiendo de cierta manera la velocidad del equipo de desarrollo, ¿sí? Yo puedo utilizar esta técnica que es hacia abajo, que cada día debería disminuir las historias de usuario, o al revés, empezar desde 0 y al final del sprint, pues tener esos, en este caso, pues esos 100 o 110 puntos de historia de usuario, ¿sí? Entonces, si yo utilizo el burn down chart o el burn up chart, no hay problema, ¿sí? Dependiendo es que al finalizar debes tener completas, ejecutadas las historias de usuario que estaban planeadas. Puede llegar a alguna eventualidad y que no se cumplan porque hay un impedimento que puede retrasarnos el trabajo y se renegocia con el Product Owner dándolos, digamos, la justificación adecuada. Entonces recuerden, es muy importante tener en cuenta que los sprints muy largos pueden ser más complejos y aumentar el riesgo, y por eso los sprints más cortos pueden tener un poco más de control. Pero sprint muy corto tiene que entregarse un producto mínimo viable y también se debe tener en cuenta que se alcance en el tiempo determinado. ¿Quién puede cancelar un sprint? La única persona o el rol que puede cancelar un sprint es el Product Owner, ¿sí? El equipo de desarrollo no puede cancelar un sprint. Puede justificar, ¿sí? Y el Product Owner, dependiendo, puede hacer o no la cancelación del sprint con la justificación, con las causas o las razones los cuales justifiquen esta cancelación.
Razones por las que se puedan cancelar: la organización cambió de rumbo el proyecto, inició y ya ese proyecto no es prioridad para la organización, incluso se ha eliminado el presupuesto, podemos cancelar el sprint. O cuando las condiciones del mercado o la tecnología cambian, también podemos cancelar un sprint, ¿sí? Entonces son dos de los elementos más característicos. Si otra manera de cancelar un sprint es que surgió un error que es un error en el producto que está en el ambiente de producción. ¿Por qué? Porque lo hemos entregado del anterior sprint, que está inhabilitando la funcionalidad de nuestro producto, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros colocamos en el carro, para tener una opción, y le agregamos al carro, no sé, ahora le agregamos al carro turbo en el motor, pero el carro ya no está funcionando, algo pasó con el turbo y está parado. Entonces, ¿qué ocurre? Está varado el automóvil. Lo que se hace es que se puede cancelar el sprint para que el equipo de desarrollo resuelva el inconveniente cuanto antes, ¿sí? Es decir, lo del turbo en el motor, nos toca repararlo porque nuestro cliente está varado, no puede desplazarse. Entonces, eso también puede ser una cancelación. O si surge un cambio urgente que debe introducirse de inmediato. Por ejemplo, un cambio en la legislación, que ahora nos toca colocar airbags en los automóviles y no lo teníamos previsto y ya está en circulación el automóvil. Nos toca cancelar el sprint para adicionar esa funcionalidad y desarrollarla cuanto antes. Entonces son los elementos con los cuales, son las características con los cuales se cancela un sprint, y solo el Product Owner es el que toma la decisión final basado pues, en las diferentes acciones o elementos internos o externos. Antonio, tienes la mano hasta cuentas. Sí, Iván, una pregunta. Ahorita que estabas mostrando los burn down y los burn up, una consulta, ¿qué mecanismo o cuál se recomienda para hacerle el seguimiento a todo el proyecto? Lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos tenemos el Product Backlog, que al final son las historias de usuario totales, cada vez que se termina un sprint y se da cumplimiento con todas las historias de usuario, han sido, digamos, definidas como ya terminadas, entonces se coloca, digamos, de cierta manera como una luz verde, ¿sí? Yo puedo utilizar ya sea Trello, puedo utilizar Planner, puedo utilizar Mural o cualquiera de este tipo de herramientas donde yo tengo la totalidad del Product Backlog, los requerimientos del sprint que se van a ejecutar y cuáles están por hacer, en progreso o hechos, ¿sí? Incluso en ocasiones como ese tablero Kanban que mostraba en las sesiones anteriores, ahí tenemos un seguimiento del sprint y de la totalidad, porque pues de antemano el Product Owner, al finalizar el sprint, actualiza el Product Backlog a cuáles historias de usuario ya están terminadas, ¿sí? Entonces, independiente si yo estoy utilizando cualquiera de estos dos métodos, estos son las que se están desarrollando en el sprint, pero el Product Owner tiene la totalidad del proyecto, cuáles están terminadas, ¿sí? Y cuáles están en ejecución en el sprint actual. Entonces, esa potestad, esa gestión es del Product Owner. Y lo puede hacer en diferentes herramientas, como te mencionaba, lo podemos hacer en Planner, en Trello, en Mural, ¿sí? En cualquiera de este tipo, en Jira, que tiene una totalidad, digamos, la totalidad y la del sprint en ejecución. Manuel, cuéntame. Hola, buenos días, buenas tardes ya, con todos. Sí, sobre estas gráficas del Sport Down, Sport Up, siempre las había visto, pero nunca las había tenido así una frente a otra como esta diapositiva, y me ha surgido una idea, o bueno, o un comentario, no sé si. Tal vez el Sprint Burn Down Chart puede usarse como para a nivel interno con el equipo de desarrollo, ¿no? Y se me ocurre que en el Burn Up, como va creciendo, se puede mostrar a los stakeholders o al Product Owner, ¿no? Como para tener una mejor visión, como modo estratégico, no sé, se me ocurre. ¿Tú qué opinas? Mira que Manuel, tienes toda la razón. Incluso alguien podría decir, el Sprint Board Down son las que vamos a utilizar en el sprint, el equipo de desarrollo, como tú mencionas, y de pronto el Board Up es la totalidad del Product Backlog, ¿sí? El cual en cada sprint va aumentando la realización o ejecución de las historias de usuario, de los puntos de historia de usuario.
lo cual podría ser. Lo bueno de los marcos de trabajo, a diferencia de las metodologías cerradas, es que los marcos de trabajo son de referencia y la adaptación dentro del equipo, de la organización, pues depende de cómo mejor adapte una u otra técnica. Entonces, sí hay esa posibilidad, Manuel, de que yo pueda utilizar uno para el crecimiento total o para el stakeholders y otro para el equipo interno de trabajo, la cual también es muy válido. Vale, gracias. Yo tengo una consulta más. Sobre la siguiente diapositiva donde mostrabas que, que se podría cancelar el sprint, ¿no? Que el Product Owner es el único responsable de hacerlo. Yo había leído pues en la Scrum Guide que una de las razones es porque el objetivo ya es obsoleto, ¿no? Y entiendo que eso va de la mano con las razones que están a la izquierda. Sí, por ejemplo, es decir, cuando hay, si nosotros estamos, insisto, por ejemplo, vamos y el caso del automóvil me gusta porque pues, es un poquito más tangible. Si lo tenemos, si vamos a implementar que sea el motor con carburación, pero la reglamentación ya dice que no pueden haber motores con carburador, por lo que deben ser con inyección, ¿sí? Entonces, ya se pierde digamos, la finalidad y tenemos que hacer un ajuste. Entonces, también un ajuste en caso tal, o definitivamente ni siquiera el proyecto a futuro se puede estar incluso cancelando, no solo el sprint, sino el proyecto. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esa razón que nos mencionas también hace parte se incluye en la parte, ya puede ser que las condiciones, incluso puede ser que la organización cambió de rumbo, el proyecto podría encajar en una de estas razones, también podremos verlo en esta parte. ¿Sí? Ya es obsoleto para la organización, cambió de rumbo el proyecto, ya no lo vamos a ejecutar. No suele pasar muy frecuente, ¿sí? O sea, si empieza un proyecto de la organización, que en lo largo del proyecto diga, no, ya es obsoleto para nosotros, puede ser por cambio de la dirección general, ¿sí? Ya pueden ser otros elementos externos de peso que pueden llevar a que se cancele el proyecto bueno, el sprint como tal, el proyecto o su objetivo general. Entonces puede darse en casos puntuales. No es muy frecuente, pero pueden darse. Que la tecnología cambie, digamos con un lanzamiento nuevo que quiere incorporarlo dentro del proyecto. Bueno, nos toca hacer un ajuste, cancelar el actual sprint y mirar cómo incorporamos la nueva tecnología. Puede darse esos casos en particular, pero no son muy frecuentes. Ya, bueno, y como experiencia, a mí me ha tocado que también se puede cancelar por la resistencia del recurso humano. Por ejemplo, nosotros cuando ya íbamos a dar ya el primer sprint, la persona tenía cuadriculada en su cabeza de que el sistema iba a ser como un Excel, porque lo habían hecho toda su vida en Excel, y al final nos avanzó muchas discusiones, reuniones para ello, y al final se tuvo que cancelar. Me ha pasado. Pero por el cliente, que tenía una percepción diferente Por el cliente, sí, por el cliente. Ok. Externo fue el factor. Mira que es curioso, ¿no? Porque pues es muy importante, por eso el rol del Product Owner, extraer toda la información y aclarar con el cliente, porque al final él está formando los requerimientos. Si el cliente tiene una percepción diferente y el Product Owner no la ha podido identificar, está plasmando requerimientos que muy posiblemente no van a darle digamos, no va a llenar las expectativas del cliente. Por eso es tan importante el primer sprint, porque en el primer tenemos un producto mínimo viable y ya el cliente se está dando la idea de qué vamos a entregarle. Claro, va a mejorar en cada sprint, pero si no llena sus expectativas, cancela desde la primera entrega o se debe hacer un reajuste del proyecto para cumplir las necesidades del cliente. Entonces es un rol neurálgico, ese Product Owner, y sobre todo la gestión y aclaración de esa visión del cliente. Bueno, en nuestro caso el Product Owner, digamos, era el que propiciaba todo esto de que no, el sistema no nos va a ayudar porque pensábamos que era como el Excel, cosas así, ¿no? Como que de ahí, de a una, ese rol central y importante, como que no está de nuestro lado, por decirlo así. Ok, está preciso. Era Bueno, un Product Owner talibán, como le llamábamos. Lo que pasa es que, claro, como el Product Owner
tiene o es el puente entre esos dos stakeholders y el equipo, pues a veces si se inclina, no es que se incline ninguno de los dos, pero sí es muy importante tener identificado su papel porque es mediador, es el mediador de los requerimientos del cliente, tanto para el equipo, para que los entienda, como extrayéndoselos a los propios stakeholders. Entonces, esa característica no es al final no es un rol o es un rol de cierta complejidad y de responsabilidad, ¿no? El equipo de desarrollo va a hacer lo que el Product Owner estableció en los requerimientos. Si el Product Owner está errado, pues el equipo de desarrollo lo que está desarrollando es lo que el Product al final está estableciendo. Por eso, para mitigar riesgos, los sprint o las entregas hacen que pues se tenga que hacer un ajuste, pues se hace lo más pronto posible y en el siguiente sprint se minimiza el riesgo, ¿sí? Digamos que eso, si es si difiere mucho de lo que el cliente quería, pues te pasa como a Manuel, que pues el proyecto se canceló el sprint porque el cliente tenía una visión diferente o más sencilla de lo que quería como producto. Eso es, en este mundo de implementación de este tipo de métodos, de marcos de trabajo y de proyectos, pues pueden surgir, no son frecuentes, pero nos pueden cancelar porque no se llenan las expectativas iniciales. Listo, gracias. No, a ti, Manuel, por tu caso en particular. Entonces, tenemos el sprint con determinado tiempo, de una semana, un mes, 15 días, 3 semanas. Y empezamos con la planeación de ese sprint. ¿Quién está en la planeación del sprint? Está el equipo de desarrollo, el Product Owner y el Scrum Master. Están los 3 roles, están en esta ceremonia. ¿Qué pasa con esta ceremonia? ¿Cuándo se realiza? Al inicio de cada sprint. ¿Sí? Debe cada sprint tener una ceremonia de máximo 8 horas si el sprint es de un mes. No podemos tener, 8 horas serían un día hábil. No podemos tener esta ceremonia 3, 4 días y el sprint es de un mes, o 2, 3 días y de 15 días porque vamos a tener problemas en la entrega o consumiendo más tiempo del que deberíamos. ¿Cuál es la entrada del planning? El Product Backlog es la entrada de la planificación del sprint, ¿sí? Identificamos todos los elementos que tenemos es como entrada. Ahí vamos a seleccionar algunos que vamos a ejecutar en el sprint. El incremento del producto, el último incremento, si estamos hablando que este es el sprint, la planificación del sprint 2, del sprint 3 o del sprint 4, pues vamos a tener un incremento que surgió en el sprint anterior. Entonces, ese también es el elemento o insumo. La capacidad proyectada del equipo de desarrollo para el sprint, es decir, cuántos son el equipo y cuánta es su velocidad de desarrollo. Si es el primer sprint, pues no tenemos la velocidad del equipo, entonces la vamos a tener que estimar y puede tener un porcentaje o un riesgo esta estimación. En cada sprint siguiente, esta velocidad y capacidad se va ajustando a la realidad del desarrollo de cada equipo. Y finalmente la salida es el goal sprint o la meta del sprint y el sprint backlog, o sea, los requerimientos que se van a desarrollar en ese sprint. Entonces recuerden, los requerimientos del sprint son más poquitos del product backlog, que es todos los que se van a desarrollar a lo largo de cada sprint. ¿Qué ocurre en esta planeación? En la planeación debemos contestar a 3 preguntas. ¿Sí? ¿Por qué es valioso el sprint que vamos a ejecutar? ¿Sí? ¿Por qué es valioso? ¿Qué genera valor al cliente? Vamos a entregarle, si es en el automóvil, no, en este sprint le vamos a entregar un baúl para que pueda transportar X cosas con X capacidad del baúl. Bueno, es valioso para el cliente porque vamos a entregarle esa funcionalidad al finalizar el sprint. ¿Qué se puede hacer en este sprint? Si vamos a hacer, si la finalidad es generarle esa comodidad de transportar X o Y producto, pues digamos, esa funcionalidad que se vamos a entregar se puede hacer en el sprint determinado en el tiempo. Sí, en el sprint que tenemos se puede hacer esa característica. ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo? Ahí es la asignación de las tareas y todos los elementos para dar cumplimiento a ese sprint, ¿sí? Entonces, tenemos que contestar esas 3 preguntas.
A veces el equipo de trabajo puede invitar a otras personas que puedan brindar asesoramiento, ¿sí? En la planeación. Algún consultor externo o algo por el estilo. Recuerden, el Product Backlog es la totalidad de los requerimientos al finalizar el proyecto y en cada sprint vamos a tener o seleccionar algunos de ellos, ¿sí? Entonces, ese es el segundo artefacto, el Sprint Backlog. Van a ser los elementos que vamos a desarrollar o que va a desarrollar el equipo en el sprint. Está compuesto ¿por qué? Por historias de usuario y las tareas para desarrollar dichas historias de usuario. Recuerden que en la sesión de ayer vimos las historias de usuario a alto nivel, ¿sí? Que es como un lenguaje a alto nivel, y las tareas para llevarlos a cabo en la minucia que en el Sprint Backlog se va a tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un Product Backlog priorizado que lo prioriza el Product Owner, pero para estimar la complejidad de cada historia de usuario lo hace el equipo de desarrollo, ¿sí? El equipo de desarrollo hay varias técnicas para llevarlo a cabo. La más recomendada o usada es utilizar la técnica del Planning Poker. El Planning Poker es darle una estimación a cada historia de usuario a través ya sea de diferentes escalas. Puede ser el Fibonacci modificado. Ustedes saben que Fibonacci es la suma de los dos elementos anteriores. Entonces, 1 y 2, 3, 3 y 2, 5, 5 y 3, 8. Entonces, tenemos el Fibonacci. Después del 13, pues, modificado porque entonces 20, 40, cuando las tareas son muy grandes. O también nosotros podemos utilizar una técnica del 2n, ¿sí? Cada elemento está multiplicado por 2. Esto es para asignarle la complejidad, ¿sí? La complejidad de poder desarrollar esa tarea. Entonces, si es complejidad 2, complejidad 3. Entonces, ¿qué pasa? La velocidad es el total de historias de usuario que se van a ejecutar en el sprint. Entonces, yo voy a ejecutar 50 puntos de historia de usuario y les pongo un ejemplo particular, sencillito. Tengo 5 historias de usuario y a cada historia de usuario le asigné, no sé, 8 puntos. Entonces tengo 40 puntos de historias de usuario que voy a desarrollar en 5 historias de usuario. ¿Qué es la capacidad? El total de historias de usuario que puede completarse en el sprint. Entonces yo tengo 5 historias de usuario, que es mi capacidad en el sprint, y 40 había dicho, 40 puntos de historia de usuario que voy a desarrollar en ese sprint, con esas mismas 5 historias, ¿sí? Entonces, ahí tengo la velocidad y capacidad del equipo de desarrollo. ¿Qué ocurre? Si se dan cuenta, tenemos tareas muy pequeñas, tareas medianas, tareas grandes. Hay que tener en cuenta que si yo le asigno, por ejemplo, es una historia de usuario que tiene peso 5, es una tarea mediana, para un desarrollador junior, esos 5 puntos de historia de usuario lo puedo desarrollar de pronto en un día. Para alguien senior, esos 5 puntos de usuario lo desarrolla en medio día. Entonces, la historia de usuario generalmente se clasifica por su complejidad, como lo pueden ver aquí, más que por las horas, porque las horas lo desarrolla diferente un desarrollador senior a un junior. Entonces, por eso se calcula de manera más no absoluta, sino relativa, ¿sí? Entonces, tenemos 5 puntos para una historia. ¿Quién da la clasificación de la historia? La clasificación la da cada uno de los miembros del equipo. Hay herramientas en línea, y por aquí hay, y les voy a dejar aquí en el chat, esta es una de las muchas que podemos utilizar para llevar a cabo el desarrollo, ¿sí? Es sencillo, si tenemos nosotros, son 9 miembros del equipo de desarrollo, se dicen, bueno, leen la historia de usuario y se vota para identificar qué consideran ellos que sea el peso. Voy a dejarles por aquí este link. Bueno, se fue un poquito grande, pero... Entonces, recuerden que las historias de usuario están identificadas, tienen un número de identificación, una prioridad o priorización que lo dio el Product Owner, que sería el valor que le genera al cliente, el valor para el negocio, que está determinado
identificada por, bueno, le genera más valor al cliente X o Y historia de usuario. Y los puntos de historia. Pueden ser que en los nuevos miembros existan una diferenciación. Por ejemplo, si una historia de usuario yo les solicito la lista de nuestro portafolio de productos, para un desarrollador puede decir, bueno, para mí es sencilla, tiene 5 puntos de historia de usuario, es mediana. Otro puede decir, no, siempre es compleja, es 13. Otro puede decir, no, es muy sencilla, es 2. Entonces puede haber una diferenciación. Cuando encontramos estas desviaciones tan grandes, lo que se hace es preguntarle a cada uno de los miembros que tienen los puntos más diferenciadores que por qué la consideran de esa complejidad. Y puede ser, no, es que necesitamos conectarnos a otros sistemas de información que no son corporativos, son gubernamentales, eso tiene un proceso diferente y tiene una complejidad mayor. Puede ser que esas características no las notó en su momento digamos, las personas que lo calificaron una complejidad menor. Entonces se vuelve a hacer una votación y es por iteraciones y se empieza a disminuir la diferencia o la desviación que hay en cada uno de los miembros y al final pues se saca el promedio con menos desviación. Entonces, por ejemplo, aquí dice que la historia de usuario 1 tiene un valor de 8, o sea, es importante para el cliente, y tiene un punto de historia 1, o sea, es pequeña o de complejidad baja. Y así se hace con cada una de las historias de usuario que están en el Product Backlog. Bueno, con las que tienen, como tienen un orden, con las que vienen en el orden de priorización. ¿Cuál vamos a ejecutar? Entonces, lo que se hace en el planning es hallar el coeficiente, dividir el valor de la priorización por el valor de historia de usuario. Y se ejecuta las que tengan mayor valor coeficiente, es decir, las que van a generarle más valor al cliente y vamos a consumirnos menos tiempo en realizar, porque su complejidad es menor, ¿sí? Entonces, en este caso particular, por ejemplo, la historia de usuario 1 es la mayor candidata a desarrollar primero, luego la historia de usuario 5, porque tiene el siguiente peso de 4, y bueno, y así. La tercera sería 1.6. Entonces esas tres serían la historia de usuario 1, la 5 y la 6, las primeras a desarrollarse en el sprint. Voy a abrirles rápidamente por aquí el link que les acabo de enviar para aquellos que un segundito. Acá. Entonces, en el link que les acabo de enviar, se puede llevar a cabo en línea esta actividad de dar una clasificación. Por ejemplo, aquí dice que la sala es la 21, 96, 99 y yo entro a la sala, ¿sí? Aquí pueden escanear cada uno de los miembros, por ejemplo, si lo hacen por medio del celular, que pues es relativamente más rápido, yo puedo compartir el link, ¿sí? Para que entren en la sala. Si quieren cada uno, y les voy a compartir por aquí el link rápidamente, entren para mirar la actividad. Digamos, para que miren cómo se llevaría a cabo la actividad. Aquí les voy a compartir. Parece que me había sacado. Si ustedes ingresan a la sala, qué pena, hay un... Compañero, me tocó hablar por hoy está molestando un poquito más el Teams, no sé por qué, y me saca del computador principal. Vamos a ver si puedo. Tengo aquí.
en mi computador de respaldo a estas eventualidades. ¿Me escuchan, verdad? Voy a compartir un poco con el de mi computador de la derecha. Sí se escucha. Listo, gracias. Es que, mira, hoy estamos con esos inconvenientes técnicos. Entonces, la sala se va a llamar Face Agile. Y creamos la sala. Listo. Por ejemplo, ahí está el código. Aquí está copiar. Vamos a copiar y a pegar aquí nuestro URL. Y, bueno, cabe aclarar que como estamos alrededor de, obviamente hay como 187 están en línea, pues este es un ejercicio que se hace con el equipo de desarrollo que no tiene más de 10 miembros como máximo. Entonces, si quieren, ahí les paso el link. Entonces, aquí están cada uno de las personas que hacen miembros del equipo de trabajo, ¿sí? El equipo de desarrollo como tal. Entonces, por ejemplo, vamos a leer una historia de usuario. La historia de usuario es la que vimos el día de ayer. Por ejemplo, vamos a mirar, la de ayer era una de las que vimos ayer. La del médico de urgencias quiere que al digitar una cédula el paciente muestre los datos del triage y para agilizar el diagnóstico inicial. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que tenga complejidad el desarrollo de ese tipo de requerimiento del cliente? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí están las estimaciones. Está 0, 0, 1, 1, 2, 3. Cuando es este signo de interrogación es que la historia de usuario no es muy clara. Pero quito el volumen en mi otro. La historia de usuario no es muy clara y puede conllevar que se requiera el Product Owner que si está ambigua, que no la aclare. Entonces, en ese historia de usuario que les acabo de mencionar, ¿qué consideran ustedes que puede ser? Introducir una cédula y que nos dé la información de la altura, el peso y demás, y por qué está en urgencias nuestro paciente. Entonces, ustedes aquí votan, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, para eso necesitamos la cédula y nos va a traer la interfaz, a extraer la información de peso, altura, presión arterial, que muy posiblemente de las características, la temperatura y el motivo de la consulta, ¿sí? De urgencias, si tiene una migraña excesiva o algo por el estilo. Entonces, digamos que yo puedo decir, bueno, para mí, extraer la información, pues es una interfaz relativamente sencilla. Voy a colocar que es una complejidad de 5, ¿sí? De 5 puntos de historia de usuario. Si se dan cuenta, aquí yo no puedo ver la complejidad, pues inicialmente en la votación no lo puedo ver. Está anónimo para que no nos sesgue los demás compañeros al dar la votación, ¿sí? Aquí está Mauro, Diana, Esteban, Jeffer, Robert y, bueno, y Peisa, ya que en mi caso sería Iván. Si yo le doy aquí mostrar, vamos a identificar cuál fue la asignación. Por ejemplo, tenemos un empate técnico. Hay 3 personas que consideran que es de complejidad 8 y hay 3 que consideran que son de complejidad 5. Por ejemplo, yo puedo decirle, Diana, ¿por qué consideras que esa historia de usuario es de complejidad 8? Digo yo, de pronto por los inputs que requiere, que es la toma de todos esos datos que complementan el triage, por la cantidad de variables que tienen ahí. Bueno, muy bien. Puede ser por la cantidad, porque vimos que era edad, peso, índice de masa corporal, temperatura, presión arterial, si toma medicamentos previos. Bueno, ¿qué otro elemento? Me miro por aquí porque es una serie de elementos que... Y bueno, si hay alergias, bueno, otras características, listo. Esteban, ¿por qué consideras que es de complejidad media, pero recuerden que 5, 8, 3 es complejidad media? ¿Por qué consideras que es, pero de la complejidad media más bajita?
Bueno, yo consideré que es un poco más bajo, ¿sí? Pero se le da la complejidad media para poder tener un tiempo de holgura, debido a que el requerimiento solamente está pidiendo es una interfaz que se conecte a una base de datos y muestre datos. O sea, nunca se está solicitando que el usuario tenga que guardar esa información. Entonces, no le vería mucha mayor complejidad hacer una consulta a una base de datos y mostrar en una ventana de reporte la información que se solicita. Bueno, listo, Esteban. Entonces ya tenemos los dos puntos de vista. Diana nos menciona que por la cantidad de variables, ella considera que es de complejidad media, pero 8. Y Esteban dice que pues como es una interacción que no se guardan los datos, aunque bueno, si está en urgencias, es muy probable que sí esté en una base de datos, ¿sí? Alguien puede decir, bueno, yo la considero media porque pues no está yendo a una base de datos, está yendo a la base de datos corporativa, no está yendo a la base de datos de las secretarías, traer información, lo cual necesitamos un web service o bueno, o depende del método que vamos a extraer esa información. Entonces, en ese diálogo, en esa primera ronda, los demás compañeros, Mauro, Jeffer, Robert, se dan una idea de, bueno, yo sí no tuve en cuenta que de pronto que eran muchos datos y tienen cálculos, puede ser que sí, o bueno, otro puede decir, no, bueno, Esteban me convenció más, puede ser que sea más mediana, pero una complejidad. Otro puede decir, en el diálogo me doy cuenta que yo puede ser que sea incluso 13. Entonces vamos a hacer una cosa, eliminamos las estimaciones, ¿sí? Y volvemos a votar. Entonces, cada uno de los miembros, por favor, Mauro, Diana, Esteban, votan y miramos si en el diálogo, nos vamos o nos estamos de cierta manera, nos convencieron menos o más Diana o Esteban. ¿Sí? Entonces, vamos a volver a votar. Digamos, me parece que no son datos, yo insisto en mis 5, por ejemplo. Y Jeffer, no falta que vote Jeffer. Listo, Jeffer, gracias. Entonces, si yo muestro, si se dan cuenta, en esta segunda ronda ya hubo, digamos, un cambio de los miembros de desarrollo. De los 2, 4, de los 6, 5 ya dicen que es de 5. Entonces aquí yo ya puedo estimar que es 5, es 5 puntos de usuario. Tiene como complejidad esa historia que les estoy hablando de sacar, de indagar o extraer la información del usuario que está en urgencias. Así se hace con todos los requerimientos. Recuerden, y voy a compartir esta ventana. Aquí creo que puedo hacer ese truco, sí. Si se dan cuenta, voy a hacer al revés, voy a utilizar el equipo de apoyo, entonces voy a correr un poquito esto y que este sea central. Entonces, yo asigno esos puntos, ya vieron que 5, otros dirán 15, 20, otros dirán 1, 2, en las diferentes historias de usuario. Y ya hay una priorización que ha dado el Product Owner. Hallamos el coeficiente y decimos, la historia de usuario 1, la historia de usuario 5 y la 6 van a desarrollarse en este, bueno, y podemos agregar más, ¿no? Digamos que dependiendo de si es el sprint inicial, recuerden que hay que ser un poco, tener unas tolerancias mayor porque de pronto el equipo de trabajo no se conoce o si ya han trabajado el equipo en otro proyecto, pues ya conocen su capacidad y su velocidad, ¿sí? Entonces, bueno, el equipo. Cuando son nuevos todo el equipo, sí hay que ser un poco más prudente porque podemos pecar de ser más y quedar mal en el sprint, ¿sí? Entonces, listo, lo que se hace es seleccionar las historias de usuario que se imputan en ese sprint. Si se dan cuenta, es como un juicio de expertos, ¿no? Cada uno califica, cada uno da su opinión y se hacen una ronda. Si en la segunda ronda están todavía en extremo, pues se vuelve a hacer una tercera hasta que se trate. No necesariamente deben estar todos, pero sí alrededor del 70-80% de los integrantes estar de acuerdo en esa puntuación. ¿Listo? Y así se hace con cada historia de usuario y en cada sprint a llevar a cabo. Aquí les voy a dejar para los que están interesados
Adicionalmente, porque hay buenas plantillas a las cuales nosotros podemos ingresar. Permítanme un segundo, copio este link. Hay plantillas en diferentes plataformas, como esa de Mural o Miro, también que pueden ustedes. Aquí les dejo, por si acaso. José, tienes la mano alzada. Cuéntame, José. Gracias, Iván. Una pregunta. Con base en esos coeficientes, ¿cómo sabemos que la capacidad del equipo no se sobrepasa? Porque ya sabemos es cuáles, listo, está definido, las de mayor cociente, pero ¿cómo sabemos de todas esas cuántas podemos hacer? Lo que ocurre, y por eso hay dos cosas, ¿no? Cuando el equipo ya ha trabajado con anterioridad, pues ya tenemos un histórico de que el equipo tiene X o Y capacidad y velocidad. Si el equipo es totalmente nuevo y demás características, al estar todo el equipo votando, estamos asignando un tiempo. Sí, o sea, estamos diciendo, todos estuvieron de acuerdo, o la gran mayoría, que esa historia de usuario de urgencias es de 5 puntos de complejidad. Sí. Y sí, pues, y yo les decía hace un par de minutos, si es junior o senior, pues esos 5 puntos se pueden traducir en todo el día para el junior y mediodía para el senior. ¿Sí? Esa clasificación, esa asignación final es todo el equipo que lo hace. Recuerden que el planning está todo el equipo de desarrollo dando puntuaciones, haciendo los coeficientes y asignando las tareas, ¿sí? Al senior le vamos por su capacidad de senior, le vamos a asignar, un ejemplo, 15 puntos de historia de usuario en este sprint. Al junior le vamos a asignar 7 porque tiene la mitad de capacidad, porque todavía le falta. Entonces, esa característica lo asigna el propio equipo. Puede ser que, oye, me estás asignando 15 y esos tiempos para el sprint de 15 días voy a quedar un poco colgado de tiempo, ¿sí? Bueno, entonces se puede entre el propio equipo porque al final es el equipo el que lo está asignando. No, entonces bajémoslo a 15, todos que consideran. Generalmente hay un líder técnico en esos equipos, ¿no? Están los desarrolladores y está el líder técnico que también desarrolla, pero es la persona que tiene, digamos, el mayor seniority en el grupo para también mirar estos elementos. Por eso, digamos que de cierta manera, si bien todo el equipo está asignando puntuaciones, mirando los coeficientes, uno puede, por eso la transparencia y la comunicación es muy importante en la planeación y en los demás ceremonias, debe dar un puntaje como tal. Iván, una pregunta. En la práctica, cuando digamos están en eso, ya está definido, pero yo tengo 2 historias de usuario que tienen el mismo cociente, perdón. La decisión de con cuál se devuelve uno donde el product owner, que él defina eso, o qué pasa ahí. Digamos y es muy probable que tengamos historias de usuario, bueno, al final coeficientes en las historias de usuario que sean similares. En este caso en particular del ejemplo, preciso no, pero sí se puede dar el caso. Entonces, ¿qué pasa? Si la capacidad del equipo ya está al tope y solo aceptamos una historia de usuario y las dos tienen el mismo, el Product Owner puede decirnos, no, genera más valor para el cliente porque en la charla, si bien tiene el mismo peso, puede ser que la diferenciación sea mejor con la historia de usuario 3 que con la 4, ¿sí? Entonces, esa recomendación la puede dar el Product Owner, ¿sí? Si están parejas, una o varias, porque al final pueden haber unas que estén similares. Entonces, sí, por eso el equipo en el planning está el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Pero la puntuación la hace el equipo de desarrollo, ¿sí? Porque al final materializa los requerimientos, las historias de usuario. Entonces, el Product Owner no dice, no, para mí me parece que es 8, no, el Product Owner y el Scrum Master están de soporte, pero no clasifican o no dan puntos de historia en esa actividad. Correcto. Gracias. No, con gusto. Por ahí entonces les enviaba, recuerden, el planning es muy, muy importante. Hay unas plantillas, aquí es una imagen de Mural, donde pues están las historias, la descripción de las historias, luego más abajo hay un escenario para dar los puntos, están los coeficientes y bueno, puede servirles estas plantillas para desarrollar dentro de sus proyectos.
Luego está el daily. Recuerden que el daily está el equipo de desarrollo y el Scrum Master. No es obligatorio que esté el Scrum Master, pero pues hace parte para los impedimentos. Se recomienda que esté, aunque no se obligue a estar. ¿Cuánto tiempo y cuándo? Se recomienda que sea a la misma hora, se recomienda que sea al iniciar el día, porque pues es las actividades, la descripción de las actividades que van a hacer durante el día y si hubo algún impedimento el día anterior o un impedimento futuro que prevé que pueda retrasar su trabajo, ¿sí? Máximo son 15 minutos. Si se dan cuenta, si son, por ejemplo, 7 personas, el equipo de trabajo, pues serán unos 2 minutos por persona, ¿sí? Se recomienda que no se extienda. Si hay algún problema en esa reunión, es decir, algún impedimento, no se resuelve en esa reunión, sino pues se mira con la persona o el miembro con el que tiene el impedimento y se resuelve en una reunión posterior y los demás miembros del equipo de trabajo siguen sus labores normales, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan corta, porque ahí no se resuelven problemas, sino se identifican para posteriormente resolverlos. Generalmente se responde a 3 preguntas, ¿no? ¿Qué hice ayer? ¿Qué hice hoy? Y si tengo algún impedimento pasado, o sea, que si tuve algún impedimento que me ocurrió, que me puede ocurrir porque lo prevé. La salida al final es el entendimiento de todo el equipo de trabajo de lo que van a realizar, ¿no? En el día. Y pues el backlog actualizado. ¿Por qué es muy importante actualizarlo? Porque recuerden que al final nosotros tenemos se recomienda tener como un estilo de tablero Kanban, que es tareas por hacer, las que estoy haciendo y las que he finalizado. En esa reunión se actualizan, ¿sí? Ah, ya terminé el día de ayer la historia de usuario 5. Ah, bueno, entonces se pasa de en progreso o en doing a hecho, a done, ¿sí? Y así con cada actividad. Entonces, cada día está actualizado nuestro panorama o tablero de seguimiento. Es muy sencilla. Recuerden, mi recomendación es, por favor, y eso sí es parte del product, no se pasen de 15 minutos, ¿sí? 15 o 20 como máximo. No se resuelven los problemas en esa reunión, sino se puede ser de 1 hora, hora y media, y estamos hablando de 8 o 10 personas, hora hombre, serían 8 horas de trabajo que se están invirtiendo en una reunión. Entonces, por eso se recomienda que en esa reunión no se resuelva el problema, solo se identifique. Entonces, ahí están las 3 preguntas que recomiendan que se hagan. En Mural, como les decía, también entonces ahí en esta misma plantilla podemos llevar a cabo este tipo de actividades. ¿Qué pasa al finalizar al finalizar el sprint? El equipo de desarrollo todos los miembros del equipo de desarrollo, el Product Owner y el Scrum Master y también los interesados, hacen una reunión que se llama de revisión. Se hace al finalizar el sprint y tiene una duración de 4 horas si el sprint es de un mes. ¿Listo? Si es de 15 días, pues de 2 horas. Y lo que en la entrada de esta reunión es el incremento, o sea, el producto que se ha desarrollado en ese sprint y la lista de requerimientos o product backlog, ¿sí? Para mirar y actualizarla al finalizar el sprint. ¿Cuáles son las historias de usuario que están aprobadas, que han finalizado y están aprobadas? La salida es, si estamos hablando de un sistema de información, pues el ejecutable para un potencial envío al cliente, la velocidad del equipo de trabajo, entonces, cuántos puntos de usuario se hizo en este review, en esta sprint, todos los miembros, y la realimentación o actualización del product backlog, cuáles ya están hechos y cuáles para el próximo sprint deberían empezar a incluirse, que sería en la siguiente iteración. Lo mismo, es sencillo, los miembros del equipo muestran el demo o si no es un demo, el software, si estamos hablando del proyecto de software, al cliente, al product owner, para tener esa realimentación y mirar si se cumplieron pues, la meta que se estableció para el sprint. Entonces, generalmente cada historia de usuario se muestra, en este caso en pantalla, la ejecución, en casos de pruebas, se miran cuáles son con qué características, en qué interfaz se llevó a cabo. ¿Listo? Aquí vamos a tener un incremento, es decir, ese potencial producto que se entrega. ¿Por qué es potencial producto? Porque el cliente, el stakeholder, debe mirar y también decir, como el Product Owner está en la reunión, el Product Owner dice,
todos los criterios de aceptación están correctos, es potencial para entregarle a producción. El cliente dice, bueno, estamos en una fase, no lo entregamos este viernes porque siempre el fin de semana, entréguemelo el lunes o martes, ¿sí? Que es el inicio de la semana y está menos saturado el producto y no queremos tener ese impacto en nuestros usuarios. Bueno, entonces por eso es potencial. Se puede entregar inmediatamente o en los días que considere el cliente. Lo mismo, Mural tiene muchas herramientas, entre esos está un Sprint Review, que al final son las historias de usuario y la demostración con cliente. Y si aprobaron o no con el Product Owner diciendo que están ya finalizadas a cabalidad. Y finalmente hay una reunión que se llama la retrospectiva. Aquí ya no va a estar el cliente, solo está el equipo, el Scrum Team, que lo conforman el equipo de desarrollo, el Product Owner y el Scrum Master. Tiene como máximo 3 horas para un sprint de un mes, ¿sí? Y se realiza después de la reunión de revisión. La entrada, la información del equipo del último sprint, ¿sí? Y las salidas son las mejoras potenciales, los planes de mejoras, qué salió bien o qué salió mal. Hay varias técnicas que se utilizan en esta ceremonia. Digamos, la que más se utiliza es, o una de las que más se utiliza es la estrella de mar, se llama así por las 5 puntas y los 5 elementos que se va a tener en cuenta. Recuerden, esta reunión es de retroalimentación, es para mirar qué es lo que hicimos a lo largo del sprint, no de los diferentes sprints, sino en cada uno se hace. Entonces, se prepara el escenario, se tiene que tener la recolección de datos, una buena comunicación, análisis de que hicimos bien, digamos una autoevaluación muy, digamos, que no esté sesgada, muy acorde para poder mejorar el proceso, establecer cuáles son lo que vamos a hacer y finalmente se cierra la retrospectiva. Les mencionaba, está la estrella de mar, pero también está el barco de vela, la técnica de 4L y muchas más. Digamos que definitivamente hay muchas características a tener en cuenta. Aquí hay algunos templates que se ponen en Mural. Mural es muy bueno para este tipo de marcos de trabajo ágiles. Y la estrella de mar, que es la que más se utiliza, tiene estas 5 perspectivas. ¿Qué debemos seguir haciendo? ¿Qué tenemos que hacer más en caso de que surgió algo bueno, pero no debemos tenerlo en mayor, en el siguiente sprint hacerlo más? ¿Qué definitivamente debemos hacer menos? Por ejemplo, si estamos haciendo muchas reuniones que están impactando en el tiempo de ejecución, pues muy posiblemente debemos hacer menos de ese tipo de reuniones, identificar cómo se pueden disminuir. ¿Qué definitivamente debemos dejar de hacer? Características que solo son lastre en la ejecución. Y finalmente, ¿qué debemos empezar a hacer? Características que no estamos haciendo y que posiblemente pueden mejorar en el proyecto. Entonces, esas 5, digamos, esas 5 perspectivas es una de las más recomendadas. Otra técnica dice qué hicimos bien y qué hicimos mal. Solo 2 perspectivas. Esa también es válida, ¿sí? Pero, pues, esta como tiene 5 vertientes, es la que más se recomienda. Ahí en Mural existe unas que son retrospectiva vertical, que son qué hicimos bien y qué hicimos mal, por ejemplo, o la que les acabo de mostrar, o el barco, la vela del barco. Bueno, las diferentes están en esa plataforma, entonces les recomiendo que ingresen, generen un usuario y puedan hacer uso, porque pues esto es gratuito, y pueden hacer uso de estas plantillas en cada una de las ceremonias que ustedes pueden llevar a cabo. Bueno, compañeros, finalmente, si se dan cuenta, tuvimos la semana, recorrimos los diferentes elementos y me gustaría dejarles una encuesta de la capacitación, ¿sí? Digamos, estamos en un proceso, incluso en el mismo proceso de capacitación. La idea es tener una especie de retrospectiva de que ustedes nos digan qué consideran que fueron los aspectos más destacados de la capacitación, qué debería mejorar. Y bueno, varios elementos que les voy a compartir aquí en el chat para que en el transcurso del día de hoy o del lunes, a más tardar,
nos puedan dar de realimentación de esta capacitación. Digamos que esta capacitación la vamos a tener para los nuevos y para los que no pudieron entrar a ciertas sesiones, a los nuevos pagers, a los nuevos integrantes del staff. Esta capacitación mensual, estamos planeando que sea por lo menos mensual, o bueno, estamos mirando las posibilidades. Obviamente este lanzamiento que hicimos esta semana, pues si se dieron cuenta, había como 200 personas porque pues, se estaba haciendo transversal. Luego vamos a empezar a hacerla, pero para las personas nuevas realmente, los nuevos pagers y nuevos staff. No sé si tienen alguna duda, inquietud a lo largo de estos días o de lo que les he presentado el día de hoy. Yo tengo una, pues, que si podrían explorar el darnos algún tipo de certificado o algún documento de que nosotros cursamos Por pues, supuesto que sí, Dianita. Con el 80% de la asistencia damos certificado del PACE Agile, de la capacitación. ¿Sí? Nosotros descargamos, pues ahí descargamos cada uno. Si preciso se les cruzó con una reunión y no pudieron estar en todas las sesiones, recuerden que vamos a tener unas capacitaciones el próximo mes. Y si faltaron alguna de las sesiones, pues pueden sumarse a esa sesión faltante y en ese próximo corte, pues se les daría el certificado a los que les hicieron falta, ¿sí? Para que no se preocupen en caso tal de que, por ejemplo, los compañeros del Perú tienen jueves y viernes hoy festivo. Entonces, pues no van a estar sino los que pudieron estar los primeros 3 días. Entonces, digamos que sí va a haber un certificado de capacitación. Gracias. No, con gusto, Dianita. José, cuéntame. Bueno, primero, Iván, muchas gracias por todo, por todo lo aprendido. Yo tengo una expectativa muy alta y es en el tema práctico, ¿sí? Me Sí, gustaría señor. que más adelante miraran de esas herramientas que nos han mostrado, hacerlo de una manera práctica, talleres que uno puede entrar a la herramienta y dice, bueno, se hace así, así y así, sobre un caso práctico que tengamos y manejemos pues todos a través de un mes o algo así, ¿vale? Es como mi sugerencia. José, súper bien. Te recomiendo que por favor ahí en el formulario que les acabo de enviar por el chat nos puedas diligenciar, porque pues al final tenemos bastantes miembros y entonces para que esas características pues las podamos implementar a futuro. Pero muchas gracias por la observación. Sé que es un poco amplio, es una temática que pues, abarca varias perspectivas y podemos mirar como si un taller de alguna característica en especial para desarrollar, incluso si son el taller de estimación o de priorización o no sé, de reuniones con cliente, cualquier característica, lo pueden dejar ahí, por favor, en el formulario que les acabo de pasar y sería de gran provecho para nosotros. Cuéntanos, Henry. Bueno, primero que todo, Iván, muy buena la formación en estos días, la verdad sirvió de recorderis de pronto para los que ya habíamos tenido el conocimiento, nos sirvió mucho para recordar ciertas terminologías y ciertos temas que me parece que son muy prácticos en nuestro diario trabajo. De igual forma, pues lo que hemos recomendado varios colegas, el repositorio con la información que hemos visto acá, importantísimo tener acceso para pues, tenerlo como material de consulta pues, para futuras operaciones. Entonces, esa sería como mi recomendación. Y pues nada, que se sigan manejando este tipo de formaciones, no solo desde el tema Agile, sino pues explorar otros campos también como metodología tradicional, los nuevos cambios del PMO, asimismo también el tema de pronto de Prince2, cosas de ese estilo y de metodologías híbridas que pues ahorita también están muy en boga. Es como mi aporte. Henry, estupendo. Lo mismo que José, porfa, si puedes diligenciar el formulario, porque hay un ítem que es qué cosas se podrían mejorar. Entonces, esas temáticas que estás mencionando, pues nos daría los insumos para que, digamos que en conjunto la APMO haga una evaluación y mirar por cuáles, dependiendo de la cantidad de solicitudes, pues podamos generar otro tipo de capacitaciones de este estilo. Sobre la documentación,
entre el lunes y martes, por lo que les digo que a veces el repositorio no todos tienen acceso y demás características. Estamos mirando cómo los vamos a colocar, las grabaciones, la presentación y los documentos base, incluso simulacros. ¿Listo? Javier, cuéntanos. Iván, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muy buena. Iván, a mí me gustaría tener un consultorio, como un consultorio del cual que podamos nosotros consultar, elevar esa consulta con ustedes y generar ese tipo de apoyo. En ejemplo, nuestro cliente Ecopetrol, digamos, estamos con allá y tenemos varios proyectos. Nosotros como líderes digitales estamos en la mitad del Scrum Master y el Product Owner, ¿verdad? Entonces tenemos otras funciones además que es una característica de esta empresa, pero además de esto, la empresa todavía sigue con el modelo cascada y quiere emparejar, ejemplo, indicadores. Entonces, para nosotros como líderes digitales nos ha costado mucho tener el volante de todo el proyecto, manejarlo con Scrum, con la mano derecha y con el lado izquierdo, con los directivos, empezarles a hablar del avance del proyecto en cascada. Entonces, sería una gran ventaja, de verdad, ese jurídico, ese consultorio, perdóname, que nos haga El pool de abogados que nos ayude. ese apoyo y no solo con nosotros, sino con el cliente, ¿no? Llegar hasta allá y decirle, venga, ustedes están pagando, y perdón que lo diga así escuetamente, pagando por unos líneas de profesionales que venimos a implementar estas buenas eh, prácticas, por decirlo así, a su organización, pero todavía el mindset está en otro lado y nos exige muy chévere lo que ustedes hacen con Agile, que ya hemos tenido varios proyectos muy exitosos en Ecopetrol con este modelo, pero sígame diciendo el indicador cómo va en el tiempo. Entonces, es muy berraco, ¿no? Y también el cargo que tenemos entre los dos, Product Owner y Scrum Master, y con proveedores que todos se ejecutan, que se alimentan entre sí, pero a la hora de planeación, ejemplo, que estamos viendo hoy, el planning, identificar los tiempos y tareas y capacidades de los recursos, no se están hablando entre sí, pues porque el cliente, el proveedor desarrollador no quiere que el cliente de pruebas ingrese a sus tierras, ¿no? Para que pueda decir, venga, yo me demoro 3 días haciendo pruebas, que siempre queda por fuera, 4 días. Entonces, hay muchos temas puntuales que sí, pues nos gustaría que ustedes como expertos y como apoyo de Michael Page y Page Consultants nos apalancara, nos ayudara, nos aconsejara y también buscar el acercamiento con el cliente. Eso era. Y pues el material que ya nos dijiste que el lunes nos lo vas a entregar o lo vas a enviar. Muchas gracias y felicitaciones por la capacitación, Iván. Muy chévere, ¿verdad? Muy bien, gracias. Gracias a ti, Danilo. Lo que comentas es muy interesante. Recuerden que, digamos, ustedes saben que la PMO tiene gerentes de proyectos asignados a las cuentas. Entonces, digamos que podemos, eso que acabas de mencionar, digamos, escalarlo de cierta manera o comentarlo al gerente de proyecto y así cuando estamos haciendo las mejoras y las propuestas, entonces, digamos, sea un proceso lineal que sea de rápida ejecución. Me parece genial poder apoyar desde el área a esas características, a esos consultorios de cómo resolver ciertas inquietudes. Puede ser digamos, una alternativa de solución, Daniel. Entonces, podemos ahí trabajar en conjunto con Néstor, con Juan Carlos, que están, digamos, en la cuenta de Ecopetrol haciendo el seguimiento, identificando cómo están ustedes y esas necesidades. Entonces sería súper bien poderlas canalizar y pues mirar las alternativas y hablaré con los compañeros. Manuel, cuéntame. Sí, una consulta. ¿Cómo determinan las asistencias? Porque yo he estado en 4 de las 5, porque en una me crucé con bastantes reuniones con el cliente, pero no me he estado quedando hasta el final, sino unos 20 minutos antes tenía que salir porque tenía que unirme a otras Sí. sesiones. ¿Había algún formulario para llenar algo? Porque no me he No, fijado. tranquilo. Aquí la herramienta de Teams lo que hace es nos genera la lista de asistencia y el tiempo que estuvieron en la asistencia. Es muy chévere cómo se genera. Entonces, por ejemplo, estuviste 1 hora.
hay que tener en cuenta que como había una actividad inicial de la ARL, de las habilidades blandas y demás, entonces pues digamos el tiempo, obviamente no van a ser la hora y media, sino digamos va a ser un promedio del tiempo. Entonces, digamos esas métricas las vamos a analizar con los casos puntuales. Si ingresaron y preciso solo 10 minutos, es muy posiblemente que no, pero si de la sesión de 1 hora estuvieron 40 minutos, pues es probable que sea como teniendo en cuenta que estuvo en la actividad. Pero no es necesario registrarse nada. El Teams te genera los tiempos que estuviste en la reunión. Si fuiste en 40 minutos, 1 hora, entonces eso facilita enormemente poder extraer la información. Vale, gracias. Y una consulta adicional sobre las retrospectivas. No sé si puedes regresar a la diapositiva donde están las retrospectivas, por favor. ¿Esta o cuál de todas? La anterior, la anterior. ¿A las técnicas? Sí, ya, una consulta. Esas técnicas no están en la guía, ¿no? De Scrum. No, ¿sabes por qué no están? Lo que pasa es que recuerden que los marcos de trabajo son marcos de referencia. Entonces te dicen qué debes hacer, pero no cómo, no con qué herramienta, sino te dicen, debe haber una reunión de retrospectiva donde se extraiga la realimentación de todos los miembros. ¿Cómo la haces? Depende de ti, ¿sí? Es parecido a las normas, no sé si has estado o has trabajado en esa implementación de los sistemas de la ISO 9001 o la 56002, que son también de la ISO y son marcos de referencia. Te dan la meta, pero no cómo llegar a la meta porque depende de la organización la forma en que la haga. Entonces esos elementos son más de comunidades que dicen, no, mira, para una mejor retrospectiva la gran mayoría utiliza la estrella mar, otros no, que la vela, el barco de vela. Entonces la guía no te va a decir las técnicas, sino la comunidad en general que está trabajando en agilismo te empieza a dar esos tips como tal. O incluso podríamos hacer nuestra propia técnica, por llamarlo así, ¿no? Algo personalizado. Claro que sí. Mira que generalmente, y por eso les mostraba, la más sencilla es qué hicimos bien y qué hicimos mal, pero a veces se nos queda otras perspectivas de qué debemos hacer menos, qué debemos hacer más, qué debemos dejar de hacer, como la estrella mar que tiene más características. Pero en un caso particular puede decir, no, a mí me funcionó incluyendo esta otra variable. Ah, bueno, y la podemos implementar. Incluso estamos pensando hacer como una comunidad de Pace Consulting, una comunidad donde nos podamos apoyar estamos desde México hasta Chile. Entonces, mirar cómo, si hay alguna inquietud, recomendaciones y tener esa especie de comunidad interna que nos podamos apoyar y resolver problemas en conjunto. Vale. Listo, Luis, cuéntanos. Gracias. No te escuchamos, compañero. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, ya, ahora sí. Ok, perfecto. Quería primero que todo agradecerle por esta capacitación, por refrescar los conceptos, las herramientas, las ceremonias que se realizan dentro de la agilidad. Y pues nada, quisiera también hacer como la recomendación de un espacio un poco más pequeño para que podamos discutir y compartir experiencias de lo que es ya la aplicación de los modelos ágiles y los predictivos, ya que como le he escuchado a mis compañeros y creo que es de la sesión número 1, le he dicho, en la vida real uno lo que busca es generar un balance, un equilibrio entre la capacidad de adaptación al cambio que le ofrecen estos modelos ágiles, pero también el nivel de control de los modelos predictivos. Entonces me parece muy interesante pues toda esta información que nos ha compartido y mi recomendación es que tengan en cuenta para hacer unos grupos de trabajo un poco más pequeños y discutir ya, digamos, experiencias de la aplicación de la teoría a nuestro quehacer. Pero muchísimas gracias, muy, muy interesante todos los temas. Daniel, te invito al forum. Yo bueno, esto está quedando grabado, por eso no estoy anotando nada. No se preocupen por si acaso no me ven en esa actividad, pero como yo voy a condensar toda esta información y la que surja de los formularios, del formulario ese de realimentación o retrospectiva, llamémoslo así, de la capacitación.
y muy posiblemente entonces voy a pedir de su apoyo. Yo sé que algunos no pudieron entrar en la sesión de hoy, pero entraron en otras, entonces les voy a enviar ya sea por correo o por los propios gerentes de proyecto que lo van a compartir en las diferentes cuentas de WhatsApp para que por favor lo podamos diligenciar y así tener las opiniones de cada uno, lo que tú mencionas de grupos de apoyos, de parte práctica, me parece genial, lo podemos llevar a cabo y identificar quiénes, digamos, cuáles perfiles a lo largo de todo Latam tenemos que pueden colaborarnos entre los propios players. Gracias, Luis. Bueno, equipo, no sé si hay alguna duda. Ya para cerrar, les agradezco mucho también su paciencia. Sé que es toda una semana con todas las labores que tenemos cada uno en cliente o en el staff. Bueno, yo sé que a veces sacar un tiempito nos cuesta, pero porque tenemos muchas responsabilidades. Sí que les agradezco su tiempo y pues estamos en proceso de siempre de mejora, entonces es muy bien recibida la realimentación, por eso se lo recomiendo. También resaltar, si vieron, resaltar características de la capacitación, también se lo recomiendo. Ahí hay 2 punticos al final de la encuesta que lo menciona para, pues, digamos, seguir mejorando en este proceso. Feliz almuerzo, feliz viernes, fin de semana y nos vemos en las próximas capacitaciones, compañeros. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Chao. Iván. Muchas gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Feliz fin de semana. Chao. Muchas gracias. Gracias, Iván. No, a ustedes, a todos. Muchas gracias, Iván. Gracias, muchísimas gracias, Ivancho. George, a ti, Te compañero. ves. ¿Cuándo entregan los diplomas de asistencia, Ivancho? Toca hacer un merge entre los 5 días de la asistencia en el transcurso del inicio del otro mes. Porque siempre No, es molestando, tú sabes. son Sabes que como es un 200. comentario amistoso. En las primeras sesiones habían 200 personas, entonces hay que empezar a compilar eso, pero frescos que son. Eso llega así sea de regalo de fin de año. Ah, bueno. Bueno, vamos a detener aquí la grabación y a finalizar. Listo. Que estén muy bien. Buen